Ok, gracias Luis. Voy a poner por ahí. Buenos días. Hoy vamos a retomar el curso de Mariología acerca del Evangelio de San Juan, el capítulo 2, las bodas de Caná. Entonces, pues dice así el texto del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Se celebraba una boda en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no llega mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Ellos la llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primer signo, el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Es el texto del capítulo 2 del Evangelio de San Juan, versos del 1 al 12. Entonces vamos a hacer una breve reflexión acerca de este texto. En Caná de Galilea,
En este relato destaca el vino, ya que la palabra la encontramos repetida en 3 ocasiones. Además, se habla de una abundancia extraordinariamente grande. 6 tinajas de piedra de 2 o 3 medidas cada una, es decir, de 40 a 80 litros cada una. Son llenadas hasta el borde y la calidad del nuevo vino es superior a la calidad del vino que llegó a faltar. En este primer signo realizado por Jesús, ¿cuál es el simbolismo del vino? El evangelista nos lo declara abiertamente. Sugiere que veamos en eso un simbolismo de la palabra de Cristo, de su revelación, de la nueva ley y de su evangelio. Este género de simbolismo radica en el Antiguo Testamento, en la tradición judaica y en el mismo contexto del Evangelio de San Juan. ¿En qué consiste este simbolismo? Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento también el vino tiene un simbolismo. De entre los distintos significados que encontramos en los escritos del Antiguo Testamento, veremos solamente aquellos que nos presentan un significado acerca de la comprensión de lo que significa el vino en las bodas de Caná. En los tiempos mesiánicos, los profetas señalan que el vino será servido en grande abundancia cuando Dios reunirá a sus hijos desde la diáspora del destierro para llevarlos definitivamente en la tierra prometida. Dice el libro de Amós: el sembrador empalmará con el pisador de la uva, y destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Es lo que dice el profeta Amós en el capítulo 9, verso 13. Las eras se llenarán de espigas, de mosto y de aceite virgen, los lugares rebosarán. El texto del profeta Joel en el capítulo 2, verso 24. Y también el profeta Jeremías: comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor. Es el libro del profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 12. De este vino también se aprecia que la calidad es muy fina. Dice el profeta Oseas: los dispersados por el destierro volverán a mi sombra, harán crecer el trigo, florecerán como la vid, su renombre será como el del vino. Y dice el profeta Isaías: hará el Señor Dios a todos los pueblos un convite de manjares frescos y buenos vinos, manjares de vinos depurados. En aquellos días, gracias al trigo, gracias al favor de Dios, el trigo hará florecer a los mancebos. Es el fin de la gratuidad, según el profeta Zacarías. A los repatriados del exilio se les garantizará vino y leche sin cobrarles.
Además, el profeta Oseas y el profeta Isaías hablan de la prosperidad del pueblo de Jerusalén, de Israel, gracias a la abundancia de los frutos de la tierra. Esa abundancia que está cifrada en las bodas de Dios con su pueblo, es decir, en el simbolismo de la nueva alianza establecida con los exiliados que regresan del destierro. Así lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos del 8 al 10. Estas imágenes proyectadas hacia el futuro nos presentan el cambio que Dios realizará a favor del pueblo de Israel. Y para completar esta imagen hay que añadir otros dos textos que podemos encontrar en el libro del Génesis capítulo 27, que es la bendición de Isaac a Jacob, y en el Génesis capítulo 49, que es la bendición de Jacob a Judá. Con imágenes en estos textos del Antiguo Testamento se nos revela cómo la espera del reino mesiánico está representada por la abundancia del vino que se llevará a cabo según el texto del Génesis capítulo 27, verso 28. El Mesías descendiente de Judá no encontrará otro árbol más que la cepa de una vid. Si querría levantar su vestimenta, dispondrá únicamente del vino. Los mismos ojos estarán encandilados por el producto de la vid. En la tradición judía encontramos el mismo género de simbolismo. Por ejemplo, el Targum, que es el contenido de los libros escritos por los judíos después de Cristo. En ese Targum es la recopilación de los textos que escribieron los autores judíos después de Cristo, pero que no tienen nada que ver con la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, sino que son reflexiones que los judíos, los sabios de Jerusalén, hicieron y dejaron por escrito en ese libro así llamado el Targum. Ahí encontramos una paráfrasis del capítulo 49 del libro del Génesis, en donde vemos que hay una relación entre los tiempos del Mesías y el vino y la viña. La doctrina de los rabinos, siguiendo el mensaje profético, la doctrina de los rabinos después de Cristo, hace vislumbrar la dicha en los tiempos escatológicos y se sirve de la metáfora del vino. Dice que esos tiempos escatológicos, los que están por llegar, se realizarán en el tiempo futuro y el simbolismo del vino representa la abundancia y la calidad de esa revelación, del simbolismo de la revelación del tiempo mesiánico futuro. También tenemos otro texto entre los monjes de Qumran, de esa comunidad religiosa que se mantuvo durante algunos años en ese lugar llamado Qumran, que estaba formada por monjes que estudiaban la Sagrada Escritura y ellos mismos conservaban los textos sagrados para reflexionarlos y hacer reproducciones de esos documentos y enviarlos a las comunidades judías en el mundo conocido hasta entonces. Y según este texto de la regla de los monjes que habitaban en Qumran, el pan y el vino son los manjares del banquete que se realizará cuando Dios haga llegar al Mesías al pueblo judío. De modo pues que esta revelación del libro de Qumran
dice que el banquete que se llevará a cabo consistirá en pan y vino cuando llegue el Mesías. El sacerdote jefe de la Asamblea de Israel bendecirá el pan y el vino, y él será el primero en bendecir las primicias del pan, y después el Mesías de Israel también bendecirá el pan, el vino, y bendecirá a todos los miembros de la Asamblea de Israel. Es lo que nos revela el texto de la regla de Qumran. Qumran, que como sabemos fue un lugar donde habitaron los monjes dedicados al estudio de la Sagrada Escritura. Y también encontramos en nuestros textos en el Salmo 114, en el Salmo 115, otras referencias al vino. De hecho, en el Salmo 114 se habla de la cuarta copa de vino con la que concluía el rezo del Alel en la Pascua judía de los hebreos. Y allí ese rezo del gran Jalel, que lo encontramos en el Salmo 114, se refería a 4 aspectos de la historia del pueblo judío, que son la salida del pueblo de Egipto, el paso del pueblo de Egipto por el Mar Rojo, el regalo de la ley en el monte Sinaí, la promesa de la resurrección de los muertos y la revelación de las tribulaciones del Mesías. Esto es lo que encontramos en este documento del rezo del gran Jalel, que era el rezo que presidía el encargado de celebrar la Pascua judía y que concluía con la cuarta copa de vino que se tomaba en esa celebración de la Pascua judía. También encontramos esta misma referencia a la copa de vino que se tomaba al final del rezo del gran Alel en otros testimonios, por ejemplo, el rabí Sheshet y el rabí Ben Azaría, que son autores del siglo III antes de Cristo. Ahí ya encontramos también la referencia al vino relacionado con la celebración de la Pascua. En el Nuevo Testamento el vino se relaciona con el reino de Dios y con la alianza que inaugura Jesucristo. Jesús les dice a sus discípulos en la cena de Pascua, de la noche de la última cena, les dice a sus discípulos: yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba en el reino de Dios. Esto lo dice Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Y también dice que esta copa es la nueva alianza que se sella en mi sangre. Es Marcos capítulo 14, verso 25. El Señor Jesús que habla de la vid, del vino que toma, pero que volverá a tomar solamente hasta que vuelva el reino de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo bebe la copa de vino en la cena de la noche de la última cena y dice que después lo volverá a beber hasta la resurrección de los muertos. Entonces ese vino tiene la importancia pues de ser el memorial con el cual Jesucristo les deja a sus discípulos el recuerdo de su acción, el recuerdo del sacramento del vino como celebración de la presencia de Jesucristo.
En la parucía. En la parucía, sí, hasta el final de los tiempos, cuando venga a juzgar a vivos y muertos. Pero también el vino se refiere a la palabra de Dios, ya que toda la palabra de Dios está en relación con el vino, sobre todo en el pasaje de Proverbios, capítulo 9, versos 2, 5 y 11. El libro de los Proverbios en el capítulo 9, versos 2, 5 y 11. Allí el libro de los Proverbios se refiere al vino, ya que afirma que la sabiduría ha mezclado su vino e invita a todos los que quieran beber del vino que ha mezclado la sabiduría. Y entonces, pues la sabiduría es la que prepara la mesa y dirige la invitación a participar en esa mesa del vino, que es también la mesa de la ley de Moisés, de la práctica de la ley de Moisés. Los judíos también celebran el recuerdo del vino y su relación con la palabra de Dios, ya que encontramos en los libros escritos después de la muerte de Cristo, encontramos libros en el encontramos en algunos libros en los que se habla de la importancia del vino. Entonces, el vino en el Antiguo Testamento es un referente de la presencia de Jesús en la salvación y de su presencia permanente, eterna, por los siglos. Bueno, el vino es más bien la representación de la abundancia, de la gracia que Cristo nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Es la abundancia de su gracia, de sus mandamientos, de su palabra, de la revelación, porque en el Nuevo Testamento la revelación de Cristo es completa, lo que no había sucedido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la revelación había sido parcial y como a pedacitos. En cada texto de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento se nos presenta la revelación de Dios, pero se nos presenta de una manera fragmentada. En cambio, con Jesucristo se nos presenta la revelación de Dios de una manera plena, completa, total, abundante. Esa es la representación del vino en las obras que encontramos, decimos aquí, en los libros de la tradición judaica, en los libros que se refieren a la Torá. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, el capítulo 9 dice, beban el vino que he mezclado. Y en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, dice, la esposa me ha llevado a la bodega del vino. Y entonces, pues, esta referencia al vino, a la bodega del vino, la interpretan los judíos después de Cristo, que forma parte de los escritos del Targum. Interpretan que la bodega del vino es el monte Sinaí, ya que en el monte Sinaí se ha dado una revelación abundante, casi completa de la Torá, de la ley de Dios. Entonces, pues, la ley de la Torá es la revelación de lo que Dios quiere que su pueblo judío realice, y por ello la bodega de la Torá se identifica con la bodega del vino en el monte Sinaí, ya que allí en el monte Sinaí se reveló de una manera abundante la voluntad de Dios.
En el monte Sinaí Dios entregó la Torá, y ya que esta Torá se asemeja al vino, y en la doctrina judaica encontramos que en el Sinaí Dios entregó a su pueblo la palabra de Dios, es decir, la ley, los profetas y los demás escritos. Por ello, el Sinaí se transforma en la bodega del vino, porque el vino representa la revelación y el Sinaí representa la abundancia de la revelación hasta antes de Cristo. Y los rabinos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero que no siguen la tradición cristiana, pues afirman que esa revelación de Dios en el monte Sinaí se asemeja a la bodega del vino por la abundancia de la revelación que Dios hizo a su pueblo en el monte Sinaí. Pero luego en el Nuevo Testamento encontramos que el Mesías explica la ley que se reveló en el monte Sinaí. El Targum, que es un escrito por los judíos después de Cristo, que no son cristianos, dice el canon 8 del Targum: el momento en que el rey Mesías se revelará a los hijos de Dios, estos le dirán: ven, para que seas como un hermano. Subamos hacia Jerusalén, aprendamos juntos las aplicaciones de la ley. Así como el recién nacido mama la leche de su madre, así te guiaré yo, oh rey Mesías, te conduciré hacia mi santuario, y allí me enseñarás el temor del Señor, y me enseñarás a caminar por la senda de Dios. Y luego otro documento que también es de posterior a Cristo, pero que es un escrito de los judíos que no creen en Cristo, se llama el Midrash. Ese Midrash es una interpretación del capítulo 49 del libro del Génesis, en donde se afirma que el Mesías lavó su vestidura en el vino. Es decir, que el Mesías dará a conocer la palabra de Dios y presentará el significado y las interpretaciones de la ley de Dios. Dice ese texto de los rabinos del Midrash acerca del capítulo 49 del libro del Génesis: el Mesías lava su manto en la sangre de la uva. Es decir, que el Mesías corregirá las interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. Eso es lo que significa el simbolismo del vino en la tradición judaica posterior a Cristo, por los rabinos en el libro hemos dicho, de los que fue escrito después de Cristo, que se llama Midrash. Pero también en el Nuevo Testamento cristiano encontramos algunas interpretaciones de lo que Cristo realizó por medio de la consagración del vino. Dice Jesús: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlas, sino a darles cumplimiento. En el texto de Mateo capítulo 5, verso 17. También en Mateo 5, versos 21 y 22, han oído que se dijo a los antepasados, pues yo les digo algo nuevo. Mateo capítulo 5, versos 21 al 22. Entonces los sinópticos comparan la enseñanza de Cristo con el vino nuevo. Jesús es el esposo de las bodas mesiánicas. El vino nuevo es el simbolismo de su evangelio, de su revelación, de la abundancia que Cristo nos trae en el Nuevo Testamento
y que no puede ser comparada con el vino revelado en el Antiguo Testamento durante la prevalencia del judaísmo, ya que la revelación en el Antiguo Testamento fue parcial. Entonces, pues aquí el texto de las bodas de Caná nos deja ver que esa abundancia del vino se refiere a la abundancia de lo que Cristo vino a revelarnos. Por ello, encontramos el significado simbólico del vino en el relato de las bodas de Caná, que en primer lugar simboliza la palabra. En primer lugar, lo que significa el vino en las bodas de Caná es la abundancia de la revelación de Cristo. El evangelio que nos dejó Jesús, a diferencia de los textos de los profetas, de los reyes, de los libros históricos del Antiguo Testamento, en donde no encontramos la totalidad de la revelación, pero sí la encontramos en el evangelio. Y eso es lo que dice la revelación, dice esta metáfora de la abundancia del vino en el Nuevo Testamento, en este texto del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. La palabra de Jesús es la verdad, y lo que es más importante es que se identifica a la verdad con la persona misma de Jesucristo, ya que en el capítulo 8 de Juan encontramos que Jesús mismo dice de sí mismo: yo soy la verdad. Y también en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, también encontramos que Jesucristo dice: yo soy la verdad. Juan 8, sí, capítulo 8 y Juan capítulo 14. En esos dos capítulos encontramos la afirmación que dice Jesucristo: yo soy la verdad. De modo pues que es la abundancia de la revelación que se nos ofrece en el Nuevo Testamento a partir de que Cristo se declara Hijo de Dios y revela que Él es la luz. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Este valor del vino como palabra revelada por Jesucristo puede fundamentarse en varios textos que podemos revisar acerca del significado de lo que reveló Jesucristo, de lo que reveló Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en las bodas de Caná Jesucristo se refiere al tercer día. Es decir, que el Evangelio de San Juan afirma que el tercer día Jesucristo realizó la transformación del agua en vino. Esa referencia al tercer día se refiere al tercer día del monte Sinaí. Lo que pasa es que la cronología de San Juan, al relatar las bodas de Caná, Juan en el capítulo 1 habla de una semana de los días en que Jesucristo revela su palabra. Y esa semana de la revelación de Jesucristo es idéntica a lo que se refiere de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, se habla del tercer día en que Cristo realizó. Pues sería más bien el tercer día de la actividad de Jesucristo, según ese relato del Evangelio de San Juan, en donde habla de que Jesucristo en el tercer día de su actividad realizó el milagro de transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Y eso lo refiere a su resurrección. A la revelación de Dios en el monte Sinaí, ya que también en el monte Sinaí Dios se revela al pueblo judío al tercer día de haber estado esperando los judíos
al pie del monte Sinaí, Dios se revela y se revela con la palabra, con la ley de la Torá, los 10 mandamientos. Entonces, así como abundó la revelación en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, con la ley de la Torá, de los 10 mandamientos, así también Jesucristo en Caná revela la abundancia de la ley de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, hablando de lo que hizo en las bodas de Caná. Dice así, sobre algo. La misericordia de Dios, de Jesucristo. Pues, que en el anterior hubo gracia. Así es. Por la abundancia de la revelación de la palabra de Dios. Entonces tenemos que en el texto del Evangelio de San Juan, del capítulo 2, dice que el verbo guardar, ya hemos hablado de la palabra el tercer día, pero también en el verso 10 del Evangelio de San Juan, del capítulo 2 que estamos revisando, se habla de que Dios va a guardar, es decir, que el novio ha guardado el vino hasta ahora. El verbo guardar es típico del vocabulario de San Juan en relación con la palabra de Jesús, la cual es la palabra del Padre. En el Evangelio de San Juan se encuentra la palabra guardar hasta 25 veces. Y por ello es importante detenernos en esta consideración de qué cosa significa en el Evangelio de San Juan la palabra guardar. Has guardado hasta ahora el vino bueno, porque en otras fiestas, en otras reuniones, la cultura judía primero pasaba el vino bueno y después el vino de regular calidad. En cambio, aquí sucede al contrario. El mayordomo de la fiesta le dice al novio que ha guardado el vino bueno hasta el final. Y entonces la palabra guardar se refiere también a la palabra de Dios que debe ser puesta en práctica según el texto del verso 10 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. El agua de la purificación. ¿Qué significa el agua de la purificación de los judíos? El vino que proporciona Jesús está sacado del agua con la cual se habían llenado 6 tinajas que servían para la purificación de los judíos. El agua colocada en las tinajas no era un agua profana, sino era un agua ritual, destinada al rito de la ablución de los invitados a la boda. Lavándose las manos en esa agua, los invitados quedaban limpios de la impureza que hubieran adquirido a causa de haber tocado objetos impuros. Se habla de una serie de objetos que causaban impureza y que por ello los judíos debían lavarse para llevar adelante el ritual de la oración, el ritual de su presencia en el templo de Jerusalén. El agua que Jesucristo cambia en vino es el agua que los judíos usaban para su purificación. De modo pues que la purificación ya no viene de la observancia de la ley mosaica, que estaba simbolizada por el agua de las tinajas, sino que la purificación proviene ahora del Evangelio, de la palabra que Cristo ha revelado en abundancia en el Nuevo Testamento y que está simbolizada por el vino mejor que distribuyó el novio en las bodas de Caná después de que Cristo hizo el milagro
de transformar esa agua en vino. Esta doctrina de San Juan acerca de la purificación nos deja ver que los discípulos quedaban limpios por medio del rito de escuchar la palabra de Jesús, como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Ustedes han quedado purificados por la palabra que han escuchado. Y también el hecho de escuchar la palabra de Dios libera a los judíos de la esclavitud del pecado, como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. La palabra de Dios es capaz de liberar de la esclavitud del pecado, porque como lo dice en el capítulo 15, ustedes ya han quedado limpios por la palabra que han escuchado. Entonces, pues el simple hecho de escuchar la palabra de Dios purifica a los discípulos de Jesucristo. El que acoge la palabra de Jesucristo, su evangelio, no peca, sino que se santifica por escuchar la palabra de Dios. La palabra de Jesús es el medio por el cual los judíos se purifican de sus pecados y es el medio por el cual Jesús siembra en los corazones de los fieles su palabra como una semilla. Sí, actualmente también nosotros asistimos a la misa con el afán de escuchar la palabra de Dios y a partir de esa escucha producir frutos. Con la acción activa de la palabra de Dios en el discípulo puede vencer al maligno, es decir, que poco a poco se va convirtiendo el discípulo y deja de pecar para que esa palabra que acepta el discípulo le quite el pecado y lo purifique por medio de la palabra de verdad. Entonces, pues ya hemos encontrado estos simbolismos del vino como abundancia de la revelación, el vino como purificación, el vino como la revelación abundante de la palabra de Cristo. De modo pues que también tenemos otro significado de esta revelación del vino en las bodas de Caná, que es la dimensión escatológica, es decir, el ámbito de lo que va a suceder en el futuro, según la revelación de Jesucristo. Por ejemplo, en el texto de San Juan, capítulo 1, verso 45, Natanael, que después será llamado Bartolomé, el discípulo de Jesucristo, el apóstol Bartolomé, Natanael, dice que Felipe le revela a Natanael, este es aquel de quien escribió Moisés en la ley. Lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. De Moisés y los profetas se pasa a Jesús. Entonces se vuelve a poner a Jesucristo en relación con la revelación, con la abundancia de la revelación en el Nuevo Testamento, ya que según el capítulo 1 de Juan, verso 16, de la plenitud de su gracia hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo, como lo dice San Juan en el capítulo 1, verso 16. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia nos ha llegado por Jesucristo. De modo pues que la revelación que significa el vino en las bodas de Caná significa también la abundancia de la revelación y sobre todo la realización escatológica
de la palabra de Dios que se cumplirá al final de los tiempos. Y en otros aspectos podemos ver que Jesús les manda a los discípulos que llenen las tinajas hasta el borde. Entonces, pues significa que esa abundancia de agua convertida en vino significa la plenitud de la revelación de Jesucristo. Su palabra, la palabra de Dios, de Jesucristo, llena la plenitud de la revelación que esperaban los judíos alcanzarían cuando el Mesías se manifestara. Y que aquí en el Evangelio de San Juan está representada esa manifestación de Jesús, revelación, por la palabra que Él viene a darnos a conocer, por la abundancia de la palabra que viene a darnos a conocer y que significa que esa revelación está identificada con la palabra de Jesús que nos ha sido dada a partir de que Cristo explica su evangelio, da a conocer su palabra. Y entonces la palabra de Dios en relación con la ley de Moisés nos da a entender que abunda la palabra de la revelación de Cristo cuando Cristo revela esa abundancia de vino en las bodas de Caná y en relación con la revelación que había sido dada por medio de los profetas, por medio de los jueces, por medio de los personajes del Antiguo Testamento. La revelación del Nuevo Testamento que recibimos a través de Jesucristo es una revelación mucho mayor, mucho más abundante, mucho más completa que la propia ley de Moisés, ya que en el Evangelio de San Juan capítulo 13 se nos habla de un mandamiento nuevo, no ya los 10 mandamientos que Dios dio a conocer en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, sino que un mandamiento nuevo. Juan capítulo 13, verso 34. Les doy un mandamiento nuevo. Es la revelación de la palabra de Jesucristo que se nos da a través del Evangelio de San Juan, en donde la palabra de Dios significa la abundancia de la nueva alianza en relación con la revelación que se dio a los hombres en el Antiguo Testamento. Por ello hay que decir que la ley de Moisés está en relación con la palabra de Dios y que están representadas en los dos vinos que se sirvieron en las bodas de Caná. Hay un vino preparado para las bodas que llega a faltar, pero hay un segundo vino que es regalado por el esposo de las bodas, es decir, por el propio Jesús, y cuya abundancia y cuya calidad es mayor que la del vino que se había dado al principio en esas bodas de Caná. Dice el verso 10 de este capítulo 2 de San Juan, de las bodas de Caná, que el mayordomo no dudó en declarar que este segundo vino es mejor y que el primero es un vino de calidad inferior. De modo pues que podemos decir que lo que acontece en Caná, lo que sucedió en las bodas de Caná, está confirmado por lo que también San Juan nos revela en ese cuarto evangelio, ya que allí también se afirma que Jesús es superior a los personajes del Antiguo Testamento o a las instituciones del Antiguo Testamento.
dice San Juan en el capítulo 4, Jesús es más grande que Jacob. Y dice Juan, el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, Jesús es más grande que Moisés. También afirma que antes de que Abraham existiera, ya existía Jesús en el capítulo 8 de San Juan. El mismo templo de piedra edificado en Jerusalén tendrá que ceder ante el templo de Jesucristo, que es el nuevo templo. Así encontramos pues estos aspectos en el Evangelio de Caná, de las bodas de Caná, en donde encontramos de qué manera la revelación de Jesucristo supera la revelación en el Antiguo Testamento. Y también debemos afirmar que el precursor San Juan Bautista subraya la inferioridad del propio San Juan Bautista en relación con Jesucristo. El Bautista confiesa que Jesús lo supera, porque Jesús ya existía antes que el Bautista. Y también Jesús supera al Bautista porque dice el Bautista que él no es digno de desatarle la correa de sus sandalias. También al decir que Juan bautiza con agua, pero que el Mesías bautizará con el Espíritu. Ahí vemos de qué manera San Juan Bautista declara que Juan Bautista es inferior o es menor que Jesucristo. También Juan Bautista, el Evangelio de San Juan dirá que Jesús es el esposo de las bodas de Caná, mientras que Juan Bautista es el amigo del esposo, que se encarga de preparar las bodas. Pero cuando el esposo llega, Juan declara, el amigo del novio, el que asiste, se alegra con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Entonces encontramos en este Evangelio de San Juan esta revelación de la abundancia de la palabra de Dios y sobre todo el significado de la presencia de Jesucristo frente a la revelación que da Juan Bautista. El evangelista habla de la calidad del vino que ha faltado en las bodas de Caná, que es un vino inferior en relación con el vino que prueba el mayordomo y que ha sido transformado del agua en vino. El vino nuevo, pues, conserva, dice el texto de las bodas de Caná, que había sido el vino nuevo conservado hasta el último momento de las bodas. Lo dice la expresión del novio, del mayordomo que le habla al novio, le dice, has guardado hasta ahora el vino nuevo. Esa forma de expresarse, que ha sido guardado el vino nuevo hasta ahora, se refiere a las etapas de la historia de la salvación que han precedido a la revelación de Jesucristo, quien con su acción divina ha expresado la totalidad de la revelación. Con la venida de Jesucristo se realiza aquello que habían esperado los judíos en todo el Antiguo Testamento. En las bodas humanas se pasa primero el vino mejor, y ya que están bebidos, pues se pasa el vino de regular calidad. Sin embargo, en las bodas que prepara Dios, el vino exquisito es servido al final. Es decir, la revelación que Cristo nos trae se nos manifiesta al final, después de la revelación de los profetas en el Antiguo Testamento. Con esta expresión, has guardado
nos marca toda la historia de la salvación o la preparación que vivimos en la historia de la salvación para poder recibir a Jesús. El vino nuevo, la palabra de Dios, de palabra de Jesús, no ya de los profetas. Ajá. O sea, es toda la historia. Toda la historia anterior, todo fue preparación. Y entonces es imperfecta la revelación del Antiguo Testamento en relación con la revelación que trae Jesucristo. Por ello, en las bodas de Caná, el vino exquisito es servido al final. El don último de Jesús es el don de la perfección de la revelación de Jesucristo al pueblo, pues ya no ya judío, sino cristiano. Porque en el Antiguo Testamento se reveló la palabra de Dios al pueblo judío, pero en el Nuevo Testamento se nos revela la palabra de Dios a nosotros los creyentes. Bueno, pues es lo que yo quería explicarles en este tema de las bodas de Caná, acerca de la importancia del vino, con el cual Jesucristo inaugura el Nuevo Testamento, según este texto del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, la madre de Jesús le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero la madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una, es decir, 60 o 80 litros cada una. Entonces 6 por 8, que eran las 8 tinajas, 6 tinajas de piedra, 6 por 8, 80 litros por cada tinaja, 480 litros de vino. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde venía, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, sirven el vino inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos con los que realizó Jesús en Caná de Galilea, y así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él como Mesías, como Salvador, como revelador de la abundancia de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta acerca de este párrafo del capítulo 2, versos del 1 al 12 del Evangelio de San Juan. Entonces, la abundancia del vino significa la abundancia de la revelación que Jesús nos trae en relación con lo que había sido revelado en el Antiguo Testamento. Esa es la novedad que nos quiere dar a entender el Evangelio de San Juan en este capítulo 2, en el relato de las bodas de Caná. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, si todo quedó claro, podemos pasar al siguiente punto, que es la oración. Sí, por favor. Yo tengo una duda. Buenos días. Sí. Antes, ¿cómo se medían los días? Porque cuando hablamos de la resurrección,
pues uno piensa en los días como unas 24 horas, ¿no? Pero ¿cómo llevaban la cuenta antes? Desde la creación del mundo en que Dios crea la naturaleza, los hombres, la realidad, los animales, la creación, la naturaleza. Desde entonces la semana se ha dividido siempre, ha sido constituida por 7 días, según el relato del Génesis, en donde Dios crea al hombre, a los animales, a la naturaleza, la tierra, el mar, los océanos, en 7 días. Entonces, pues también esa es una tradición que viene del libro del Génesis y que en la época de Jesucristo, pues también la vida se dividía en semanas de 7 días, según esa revelación por la cual Dios creó todas las cosas en 7 días. Y al séptimo, dice el texto, al séptimo día descansó. Esa era la manera en la que los judíos dividían la semana en 7 días. Ujú. Pero ahorita que, bueno, mencionábamos lo de la sangre, bueno, me acordé de Jesús de la Misericordia, ¿no? Que tiene la sangre y el agua en la iconografía. Pero en la resurrección mencionan que son 3 días, ¿no? Al tercer día resucitará, pero me parece que es como no pasan 3 días como tal, ¿no? ¿O sí? Es el viernes, el sábado y el domingo. Ah, Cristo muere el viernes a las 3 de la tarde y resucita el domingo a las 6 de la mañana. Y por eso se habla de 3 días. El viernes la muerte de Cristo, el sábado que según la tradición católica, Cristo baja a los infiernos a rescatar a los que estaban ahí guardados, pero que no debían ser castigados, sino que estaban ahí como en reserva. Y al tercer día, Cristo resucita, llevando a los cautivos que estaban en ese lugar de espera, se los lleva al paraíso. Entonces se refiere a esos 3 días. El ok, viernes en que muere Cristo, el sábado y el domingo. ok. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces hacemos una oración para concluir nuestra reunión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por los nosotros, pecadores, ahora ahora y en la hora de y nuestra en muerte. muerte. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los acompañe todos los días de su vida. Entonces nos Igualmente. vemos el sábado próximo, Dios mediante. Gracias. Hasta luego, buenas tardes, buenos días.